Hola amigos, nos encontramos nuevamente para seguir estudiando las profecías del Apocalipsis. Hoy vamos a hablar acerca de el Armagedón, la madre de todas las batallas. Y esta palabra Armagedón, que está allí en el capítulo 16 de Apocalipsis, como hemos visto en la lección anterior, ha sido a veces mal interpretada. Y vamos a tratar de ver lo que realmente San Juan nos quiere decir cuando habla de esa batalla del Armagedón que se va a desatar poco antes de la venida de Cristo. Pero como siempre hacemos, tenemos que orar para que sea Dios que nos acompañe y nos abra el entendimiento al estudiar una lección más de este apasionante libro. Así que vamos a elevar una plegaria. Gracias nuestro Dios, porque junto a mis amigos estamos una vez más aquí para estudiar tu palabra. Pedimos entendimiento, pedimos que tu Espíritu sea siempre nuestro Maestro para que Él nos guíe hacia toda la verdad. Bendice a quienes están siguiendo este curso en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a hablar acerca del famoso Armagedón. Y quiero decirles que siempre en esta web tenemos un espacio disponible para que ustedes escriban sus opiniones, sus dudas, sus preguntas, para que podamos estar en contacto con ustedes de este modo y les pueda ayudar a aclarar aquellas cosas que quizá todavía no están muy bien claras en la mente de ustedes. Recuerden que este es un libro realmente apasionante, lleno de tantas cosas misteriosas que quizás con un estudio como el que estamos haciendo no sea suficiente para poder aclarar algunos puntos oscuros que por ahí puedan quedar después de cada lección. Por eso hagan las preguntas necesarias y con gusto habremos de disponer de tiempo para contestarlas. ¿Qué es el Armagedón? El Armagedón es una batalla, como dice Apocalipsis 16, y se usa como una palabra más bien simbólica, así como otras palabras que encontramos en el Apocalipsis, como Sodoma, como Gog y Magog, y otros términos que hacen alusión a ciertos lugares geográficos, pero que se usan en forma simbólica. Allí en capítulo 16 de Apocalipsis, si leemos el versículo 15 y 16, ya lo hemos analizado este capítulo en la lección anterior, pero tenemos que volver a él para entender esto del Armagedón. En el versículo 15, esto es ya poco antes de la séptima plaga. Ya cayó la sexta plaga, la séptima copa de ira de Dios, y entonces Jesús anuncia su retorno, porque después de la séptima plaga Jesús estará viniendo a esta tierra a buscar a sus escogidos. Versículo 15, aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ya hemos explicado lo que significa este versículo 15. En otras palabras, la desnudez espiritual significa estar sin la ropa de justicia de Cristo, es decir, estar desnudos espiritualmente representa una vida sin arrepentimiento, sin un cambio experimentado por la gracia de Dios, y por lo tanto es una desnudez espiritual. No tener a Cristo en nuestra vida significa estar perdidos. El versículo 16 dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La palabra Armagedón tiene un parecido a monte de Meguido, y aquí viene la confusión de muchos cristianos. Y comienzan a pensar más bien en el Medio Oriente como un lugar de concentración bélica, donde se va a llevar a cabo esta gran batalla final de todos los siglos. Pero en realidad no tiene nada que ver con esto, si más bien no es una batalla entre Oriente y Occidente, sino más bien una batalla espiritual, porque recordemos que San Juan aquí está hablando en forma simbólica, no literal. Si no perdemos, amigos, el hilo del gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, vamos a descubrir que esta batalla, este Armagedón, tiene solamente connotaciones simbólicas, espirituales. No es un lugar geográfico donde muchos creen que se va a llevar a cabo una gran batalla. Si lo interpretáramos de esa manera, estaríamos entonces
llevando un simbolismo a una aplicación literal, lo cual no es correcto. Es más bien el Armagedón, amigos, una guerra o una batalla espiritual de consecuencias eternas. Y en esa batalla ustedes y yo estamos de alguna manera comprometidos. Esa es la batalla del Armagedón. Es un gran conflicto que se está desarrollando aquí adentro. No es tanto un gran conflicto fuera de nosotros, si bien se está desarrollando de esa manera, pero el gran conflicto más importante, más trascendental, se desarrolla aquí dentro de nuestra mente. Porque con ella es que servimos a Dios o servimos a Satanás. Con ella es que aceptamos la verdad o aceptamos el error. Con ella aceptamos lo que Dios nos ha enseñado aquí en su palabra o aceptamos las tradiciones y enseñanzas humanas. Por eso es esa la gran batalla, amigos, que ustedes y yo tenemos todos los días. Pero a través de la oración y del estudio sincero de la palabra de Dios, podemos ser más que vencedores en esa batalla del Armagedón, el Armagedón. A manera de repaso para que entendamos bien este gran conflicto, desde el punto de vista entonces ahora aquí en el mundo, sabemos que ese gran conflicto desatado en el cielo con Satanás cuando se rebeló contra Dios, se trasladó ese conflicto aquí a la tierra, y a través de Herodes y a través de otros emperadores, Satanás procuró destruir al pueblo de Dios persiguiéndolo. Como no lo logró, entonces comenzó a infiltrar enseñanzas humanas dentro de la iglesia cristiana, a tal punto que llegamos a encontrar en Apocalipsis 17 una iglesia contaminada con el nombre Babilonia, que tiene sus rameras, sus seguidoras, y a través de esa iglesia cristiana paganizada se desata una gran persecución contra los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús a lo largo de 1260 días o años proféticos, como hemos estudiado ya en lecciones anteriores. Y entonces esa batalla cruel de Satanás se extendió a lo largo de los siglos a través de grandes persecuciones desatadas por una iglesia cristiana contra cristianos que formaban parte de un remanente, de lo que quedó de lo que era la iglesia primitiva, esa iglesia remanente que predica el evangelio eterno, tal como Dios lo ha dejado establecido en su palabra. Pero al que más atacó Satanás fue a Cristo. Por eso lo trató de destruir a través de Herodes. Luego lo tentó en el desierto, como para ir a la parte final de la vida de Jesús, queriendo engañarlo, citando la palabra de Dios, porque como he visto claramente, Satanás se conoce muy bien las Escrituras, y él usó las Escrituras para tentar al Hijo de Dios allí en el desierto. Pero Jesús le respondía siempre, sí, pero también escrito está. O sea, es la forma en que nosotros también tenemos que defendernos en esta gran batalla espiritual que San Juan la denomina como el Armagedón. Y de esa manera el diablo fue tratando de engañar al ser humano. Si bien no pudo destruir a los hijos de Dios a través de las persecuciones grandes que se desataron, incluyendo la Santa Inquisición, entonces lo que trató de hacer es mezclar la verdad con el error. Mezcla que hasta el día de hoy le ha resultado muy efectiva, porque es la forma en que mantiene a muchos cristianos engañados, aun cuando esos cristianos o esas iglesias pregonan el mensaje de salvación con la palabra de Dios en la mano. Nunca es garantía, amigos, de que porque un cristiano use la Biblia esté predicando la verdad, porque podemos hacerle decir a la Biblia lo que no dice. Y de eso hay mucho en este mundo. Por eso hay más de 2000 iglesias cristianas en el mundo, cuando en realidad la verdad es una sola. Pero esa verdad a veces cuesta aceptarla. Tenemos prejuicios, tenemos inclinaciones carnales que batallan contra la verdad, y entonces preferimos vivir una vida religiosa acomodada de acuerdo a nuestras inclinaciones naturales. Y esas son algunas de las razones por las cuales existen tantas iglesias. Pero si somos sinceros con Dios y amamos su palabra, vamos a hacer lo que dice aquí, cueste lo que cueste. Hay muchas ideas que se han introducido en esta gran batalla del Armagedón espiritual.
Ideas como la evolución, el ateísmo, como el secularismo, la nueva era, el espiritismo, la creencia de que dentro nuestro tenemos un Dios que tenemos que desarrollar, de que nosotros solos podemos desarrollar ese poder interno y llegar a vencer nuestras debilidades. Errores que el diablo está metiendo en estos días para hacernos creer que en realidad no necesitamos hacer una entrega de nuestro corazón al Dios que está en los cielos, para que Él cambie nuestra vida y nos ayude a andar en sus caminos que están trazados claramente en este libro. El diablo se las ingenia, amigos, para crear diferentes tipos de teorías que hoy prevalecen en todas partes, con la finalidad de que el ser humano no sienta necesidad de Dios, sino más bien que lo busque como esa energía que está dentro y que hay que desarrollar.